El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que el Kremlin no ve nada especial en los papeles de Pandora, como tampoco ve supuestas riquezas ocultas del entorno más cercano del presidente Vladimir Putin. Pero sí apuntó que la filtración señala a Estados Unidos como el paraíso fiscal más grande del mundo. Los llamados papeles de Pandora, es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, basada en documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales. En esos papeles no hemos visto ninguna riqueza oculta del entorno más cercano de Putin. No sé cuánto tiempo continuará la filtración, pero por ahora no hemos visto nada especial, dijo Peskov en una rueda de prensa donde se le pidió comentar las informaciones sobre las presuntas riquezas ocultas de las personas del entorno más cercano de Putin. El portavoz señaló que el Kremlin tampoco ve razones para abrir una investigación tras publicarse este informe. Aún no está claro qué tipo de información es, surgen preguntas y no se sabe si se puede confiar en esa información pero no significa que sea una razón para abrir una investigación, primero debe aparecer una publicación seria, señaló Peskov, al agregar que lo publicado hasta ahora es un conjunto de afirmaciones gratuitas. También afirmó que Estados Unidos es la mayor laguna tributaria del mundo, según lo demuestra el dossier presentado. Quizá lo único que salta a la vista en la investigación es la prueba de que Estados Unidos, efectivamente, es la principal laguna tributaria a nivel mundial, lo que no se corresponde en nada con sus declaraciones sobre la intención de luchar contra la corrupción y las evasiones fiscales. Esa es la realidad, subrayó el portavoz de la presidencia rusa. El 3 de octubre, el ISIG dio a conocer los resultados de su investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales. La publicación es fruto del trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, lo que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia. En el documento del ISIG, figuran más de 35 políticos, algunos en ejercicio y otros no, y más de 300 funcionarios de alto rango de un centenar de países. La publicación de datos sobre el presunto uso de cuentas en paraísos fiscales, aparece el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y sus vínculos con el oligarca Igor Kolomoisky afectará mucho más su reputación que las tarifas disparadas de gas y electricidad, dijo el miembro del Consejo Presidencial para Relaciones Interétnicas, Bogdan Bespalko. El Centro de Estudio de Corrupción y Crimen Organizado, OKOP, al referirse el dossier Pandora, comunicó que el presidente Zelensky usó supuestamente cuentas en paraísos fiscales para que su familia pudiese obtener ganancias de su actividad empresarial en el exterior sin declararlo. En cuanto a Zelensky, no creo que eso pueda hacerle daño a él. En Ucrania aumentarán las tarifas de electricidad y de gas, eso afectará mucho más la reputación de Zelensky que cualquier dato sobre sus cuentas offshore. A la gente le preocupan las tarifas y no le importan Kolomoisky y Zelensky. La rebate, las tarifas, la caída en picado del nivel de vida, es esto lo que preocupa a los ciudadanos de Ucrania, señaló a la prensa Bespalko. El experto recordó que el dossier Pandora no es una prueba de peso sino un material que se intenta usar para denigrar a diversas personalidades. La amenaza real para Zelensky está en perder el apoyo de los ciudadanos que acudirán a las urnas dentro de 2 años para votar su candidatura a obtener el segundo mandato presidencial, dijo. La clase política actual no tiene la posibilidad de apartarlo del cargo. Zelensky cuenta con una mayoría parlamentaria obediente, peinó el espacio mediático en el país, transmite solo un canal opositor, Nash Nuestro, que está bajo la amenaza de cierre. Se aprobó en primera lectura una ley sobre oligarcas, de acuerdo con la cual Zelensky estará facultado para decidir quién podría ser oligarca y quién no, contra quién se aplicarían las sanciones y contra quién no, resumió Bespalko. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, financiado por una de las fundaciones de George Soros, publicó el dossier Pandora sobre la presunta implicación de varios líderes mundiales en esquemas offshore. En el documento figuran más de 35 políticos, algunos en ejercicio y otros no, y más de 300 funcionarios de alto rango de un centenar de países. Según ese consorcio, el informe incluye reportajes de más de 600 periodistas de 117 países y datos de más de 11,9 millones de archivos obtenidos a través de filtraciones.
El gobierno de Alemania estudia los así llamados papeles de Pandora, pero no cree que ese dossier afecte mucho al país, según varios portavoces. Estamos siguiendo muy de cerca estos informes, por supuesto. Como funcionario del gobierno federal, no voy a comentar casos individuales ni esquemas sospechosos. Sin duda serán investigados, dijo este lunes, 4 de octubre, a los periodistas el portavoz del gobierno federal, Steffen Seibert. Su homóloga del Ministerio de Finanzas señaló que los vínculos con Alemania no son muy significativos, pero matizó que es una estimación intermedia. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, dio a conocer el 3 de octubre los llamados papeles de Pandora, Pandora Papers, una investigación basada en 11,9 millones de documentos filtrados sobre cuentas opacas en paraísos fiscales. La publicación es fruto del trabajo de más de 600 periodistas de 117 países, lo que la convierte en la mayor colaboración periodística de la historia. En la filtración figuran 35 jefes y exjefes de Estado, 14 de ellos en Latinoamérica, en particular, el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso, y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países. En 2016 el ISIG filtró los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que revelaron que líderes políticos y personalidades del mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos. La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países. Debido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, el bufete se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado. Un acto al que asistiría este domingo 3 el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue suspendido sin explicación oficial, justo cuando el mandatario fuera señalado en los papeles de Pandora, una investigación periodística sobre cuentas en paraísos fiscales. Una actividad convocada para este domingo por el Ministerio de Turismo, en un hotel de la ciudad, fue suspendida sin que se ofrecieran mayores detalles, hasta el momento, publicó el periódico Listín Diario, mientras el Ejecutivo guarda silencio sobre las revelaciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG. La pesquisa vincula a Abinader con dos sociedades en Panamá, Littlecote Incorporated y Padres O.S.A., creadas antes de que asumiera la presidencia y usadas para gestionar activos en República Dominicana. Según la investigación del portal El Informe con Alicia Ortega, las acciones de estas sociedades eran inicialmente al portador, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías. Abinader, según estas pesquisas, se registró públicamente como beneficiario en 2018, 3 años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños, reseñó el diario español El País, que destapó el actual escándalo. Al ser investido, Abinader declaró 9 sociedades offshore extraterritoriales, que controlaba a través de un fideicomiso, aunque negó que tuviera participación alguna en su administración. Tanto él como su homólogo chileno, Sebastián Piñera, recurrieron al despacho Omnigrud, con sede en Panamá, el mismo del que es cliente la cantante colombiana Shakira, para al menos 3 de las sociedades offshore investigadas por Hacienda en España hace años. Además de Abinader, los recién expuestos papeles de Pandora señalan a 35 jefes y exjefes de Estado, incluidos los actuales presidentes Sebastián Piñera, Chile, y Guillermo Lasso, Ecuador, y más de 330 altos cargos y políticos en 91 países. En particular aparecen implicados, el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador Pep Guardiola. En 2016 el ISIG filtró los llamados papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, que revelaron que líderes políticos y personalidades del mundo contrataron los servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países, y por el daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, Mossack Fonseca se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado. Piñera habría sellado millonaria compraventa de proyecto minero en un paraíso fiscal. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó la compraventa de un millonario proyecto portuario y minero en el norte del país a través de una transacción en las Islas Vírgenes Británicas, reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, a través de la indagación de los denominados Pandora Papers. El presidente Sebastián Piñera y su familia selló millonaria compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, consignó el Centro de Investigación Periodística, CIPER, el medio chileno que participó en los Pandora Papers. La investigación, que fue revelada por la Agrupación Internacional de Periodistas este domingo, acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países. En ella, se demostró que el mandatario chileno negoció en un paraíso fiscal la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, y cuya magnitud y eventual daño al medio ambiente movilizó a decenas de organizaciones ambientalistas en su contra. El mandatario le vendió su parte del proyecto a Carlos Delano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario, quien además estuvo involucrado en un caso de financiamiento ilegal de la política. La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República. Consultado por este tema en el reportaje, los asesores de Piñera aseguraron que el presidente no maneja ni tiene conocimiento sobre los negocios que realizan sus empresas, las cuales entregó en fideicomiso hace 12 años. El gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, emitió un comunicado afirmando que la venta de una minera del mandatario realizada en paraísos fiscales no constituye delito. Los hechos mencionados en el reportaje respecto de la venta de minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los tribunales de justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación, informó en un comunicado de prensa. Los parlamentarios de oposición de Chile iniciaron conversaciones para realizar una investigación administrativa contra Sebastián Piñera. Lo que hizo el presidente es gravísimo, haremos todas las investigaciones al respecto e incluso estamos analizando con la bancada la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema, afirmó Twitter. El parlamentario afirmó que la información publicada internacionalmente es una humillación para Chile, es de una gravedad total. Constantemente nos enteramos de las irregularidades de los negocios del presidente Sebastián Piñera, quien no separa su rol político de su rol de empresario, haciendo negocios con nosotros, los chilenos, agregó. El parlamentario no descartó analizar una acusación constitucional contra el presidente, aunque aclaró que aquello deberá ser debatido entre los parlamentarios en los próximos días. Por último, Winter señaló que Piñera usa la presidencia de Chile para enriquecer su bolsillo, investigaremos hasta lo último sobre este caso, concluyó.